Buenas tardes, vamos a hablar hoy de cataratas congénitas. Tengo el honor de compartir esta charla con la doctora Karina, con quien estuve en el hospital Casa Cuna y la conozco aquí en el quirófano, con mi amigo íntimo Luis Unino, quien me ha enseñado muchas cirugías en oftalmología y he compartido cirugías con él también. Me ha enseñado a colocar Artisan y podemos hablar más adelante de Artisan en cataratas congénitas. ¿Qué decir de Luis Unino? Formado en el Hospital de Clínicas, fellow del doctor Cremona, del doctor Argento, y Karina, cirujana de segmento anterior y oftalmopediatra del Hospital Churruca. Actualmente ya hace muchos años es médica de planta del Hospital Casa Cuna. Así que vamos a empezar con la doctora Karina, que nos va a hablar de cómo se hace una catarata congénita, cómo lo manejan ellos en el Hospital Casa Cuna, uno de los hospitales con más patología de oftalmopediatría del país. Después, Luis Zunino, como cirujano de segmento anterior y de córnea que es, nos va a contar algunos tips que diferencian esta catarata en chicos de los adultos. Y por último, yo voy a dar un panorama general y vamos a hacernos tiempo para discutir, hacer algunas preguntas al final de la charla. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Uremes, por la presentación. Un honor compartir esta mesa con el doctor Zunino también. Bueno, yo les voy a hablar un poco cómo es la experiencia en el Hospital Elizalde. Perdón, que acoto porque yo no me veo grande, lo veo al doctor Güemes. No sé cómo lo ven ustedes. Victoria. No, está perfecto, está perfecto. Perfecto. ¿Ustedes me ven a mí? Sí, sí, claro. Sí, perfecto. Ah, listo, porque yo lo veo a ustedes nada más. Bueno, la idea es entonces compartir mi experiencia en el Hospital Elizalde. Como dijo el doctor, también trabajo en el Hospital Churruca, así que bueno, podemos comparar algunas cositas de los dos lugares. El Hospital Elizalde es un hospital público, así que a nosotros muchas veces nos llegan pacientes que no encuentran dónde atenderse y terminan ahí en el hospital. En general no los agarramos muy a tiempo, suelen llegar un poco tarde. Habrá que ver el tema del sistema de salud, pero bueno, es muy raro que nos llegue un bebé de un mes, por ejemplo, con catarata congénita. Nos ha pasado que llega alguno que otro, generalmente cuando están internados en neo por alguna razón o alguna patología sistémica, necesitan ser intervenidos por otro problema y le descubren la catarata y ahí termina con nosotros, digamos. Como sabemos, una catarata congénita se tendría que operar, si se descubre a tiempo, entre las 6 y 8 semanas, sobre todo con más urgencia si es unilateral. Pero bueno, a veces nos pasa que ya no llegan tarde los pacientes, ya muchas veces con nistagmus y ya con alteraciones que implican que tienen un menor pronóstico visual. Pero bueno, tratamos de solucionarles a todos el problema. Gracias a Dios tenemos un buen quirófano, como FACO tenemos un Sovereign Compact, que si bien para lo que es posterior, tiene en realidad un vitrectomo anterior, no nos sirve tanto por ahí para hacer una entrada por vía posterior, pero la verdad que para anterior anda bastante bien, y tratamos de solucionarles el problema a todo lo posible. En cuanto a insumos, el hospital nos da lo que es viscoelástico, todas las otras cosas de quirófano, y generalmente el lente se pide al ministerio o se le pide al paciente según el tipo de lente que se tenga que colocar. Yo personalmente, en general a bebés chiquitos menos de 1 año, no les pongo lente intraocular, solamente saco la catarata. Bueno, en el hospital no tengo esa posibilidad, pero si tengo la posibilidad de hacerlo con vitrectomo posterior, mejor todavía, pero quedan afáquicos. Menores de 1 año quedan afáquicos seguro. Entre 1 y 2 años depende la situación del paciente, porque la verdad que si vemos que es un paciente que por ahí viene del interior o algo por el estilo, no va a venir más a los controles, pero por ahí se puede quedar 1 mes como para ver que quede bien de la cirugía, por ahí prefiero implantarle el lente, y ya me olvido de que va a estar en otro lado, no sé si va a ser la adaptación al lente de contacto o al anteojo, entonces prefiero
directamente ya hacerle el implante. Pero nunca en menores de 1 año, siempre entre 1 o 2 años. Mayores de 2 años ya seguro les coloco el lente intraocular, les hago el cálculo según la edad y bueno, con la fórmula que más se adecue un poco. Sabemos que en los chicos es difícil de predecir, digamos, la agudeza visual final y la refracción final que va a quedar. Sí sabemos que siempre tienen que quedar hipermétropes, mientras más chiquito, más hipermétrope, más o menos un nene de 2 años tendría que quedar por lo menos con un +3 de hipermetropía, como para poder acompañarlo en el crecimiento en su shift miópico y que después de grande no quede con una miopía muy alta, ¿sí? Si al paciente lo dejamos emétrope, va a quedar miope seguro. Así que más o menos eso es como nos manejamos. Y en cuanto a técnicas quirúrgicas, bueno, lo que les expliqué, en menores de 1 año tratamos, si se puede hacer por vía posterior, extraer todo el cristalino y dejar una capsulorrexis posterior y una buena vitrectomía anterior del sector para después evitar complicaciones. Personalmente prefiero, cuando yo voy a hacer el implante secundario años más adelante, dejar un buen soporte para el sulcus, en lo posible que no queden sinequias, y colocar la lente en sulcus. Pero bueno, es un criterio de cada uno. Para mí es más anatómico, más funcional hacerlo así, y la verdad que en general andan muy bien. Por eso siempre hay que tratar de ser prolijos durante la cirugía, para que después sea más fácil hacer el implante. En cuanto al implante del lente, yo lo trato de hacer cuanto más grande posible, mejor, porque mejor va a ser el cálculo de la lente, más exacto, y voy a lograr una mejor adaptación, una mejor agudeza visual. En nenes muy chiquitos, por ahí de 3, 4 años, que no tienen implante, que se operaron de bebés, solamente les hago el implante del lente cuando sé que no se adaptan al lente de contacto, que no pueden hacer el anteojo. Entonces la verdad que antes de que esté mal corregido, que seguro va a estar ambliope, por lo menos con el lente intraocular va a estar un poquito mejor. Pero si no, si más o menos andan bien con la corrección externa del lente de contacto o el anteojo, prefiero ponérselo después de los 6, 7 años, y en general quedan con mucho más cerca de la emetropía, digamos, que antes de ese tiempo. Y después, bueno, en cuanto a la técnica quirúrgica que estábamos hablando, en los niños ya les dije por vía posterior, y después ya más grandecitos por vía anterior. Sabemos que no es lo mismo que un adulto, en general, si se puede teñir la cápsula con azul tripán mejor, sobre todo si es muy blanca, a veces vienen muy blancas las cataratas de los chicos, y eso aparte como que le da un poquito más de rigidez a la cápsula, porque lo que pasa es que los chicos tienen cápsula muy elástica y se suele ir la rexis. Entonces hay que cargarlos bien de viscoelástico, hacer la capsulotomía central y empezar a hacer la rexis de a poquito, retomando todas las veces que sea necesario, colocando visco todas las veces que sea necesario, y calcular para hacerla mucho más chiquita de lo que uno espera, porque después siempre termina quedando más grande. Después, bueno, se aspira la catarata, se hace la aspiración, en general son cataratas blanditas que salen sin necesidad de hacer facos, directamente con una aspiración se puede sacar todo, salvo casos particulares, y después, bueno, hacer una capsulotomía posterior, que la podemos hacer de la misma forma que hacemos la anterior. En mi caso me resulta más fácil hacerla con el vitrectomo, porque ya queda como que se mueve mucho, es muy difícil de agarrarla, retomarla, mantener la forma circular, entonces para mí es más fácil hacer la capsulotomía posterior con el vitrectomo. Pero bueno, la idea es hacer un poquito de vitrectomía, dejar todo limpio, si no va a colocar la lente, ya colocarla ahí en el vago, en el sulcus, según el tipo de lente que uno tenga disponible o que haya elegido para esa cirugía. Y después, bueno, aspirar y cerrar, siempre con puntos. Yo trato de hacer la entrada o escleral o limbar, no muy corneal, por el tema de que los chicos
se tarda por ahí un poquito más en cicatrizar, y es imposible que un chico no se toque los ojos. Así que a todos los chicos punto, por más que sea una incisión mínima, les doy un puntito que muchas veces se termina después saliendo solo, si yo veo que se suelta, se afloja, con una sedación rápida. Por suerte nosotros tenemos acceso ahí a los estudios bajo anestesia y hacer una sedación con mascarita, entonces directamente ahí le saco el punto y listo. Si son más grandecitos, incluso muchos me dejan sacárselos en consultorio, así que ni siquiera hay que dormirlos. Y bueno, prácticamente así es como nos manejamos en el hospital. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Adolfo, por tu presentación. Y yo les voy a hablar un poco sobre mi técnica quirúrgica en catarata congénita. Como objetivos de esta presentación, espera que no pasa la presentación. No, vamos. Bueno, los objetivos de esta presentación básicamente son describir la técnica quirúrgica utilizada para operar cataratas congénitas, remarcar las diferencias, las pequeñas, grandes diferencias, como digo yo, que hay entre las cataratas congénitas y la catarata del adulto, y como dato importante, la rehabilitación visual del paciente, que forma parte del conjunto de técnicas quirúrgicas que nosotros vamos a hacer. Bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo de una catarata congénita con cápsula posterior indemne. Recordemos que la cápsula posterior puede estar indemne o puede estar abierta antes de comenzar la cirugía. Hacemos una incisión como una cirugía normal, por ahí podemos hacer un poco más del labio corneal, también podemos utilizar la técnica podemos hacer la cirugía por vía escleral. Observemos que en la capsulorhexis nosotros tenemos dos tipos de maniobras, una que es el sharing, que es cuando uno va llevando la cápsula, y la otra que es el ripping, que es tirar hacia el centro. Si ustedes se fijan, todo el tiempo cuando uno toma la cápsula anterior, va a tirar hacia el centro del ojo, hacia el centro de la córnea, todo el tiempo. Si ustedes se fijan, a medida que se va abriendo la cápsula, uno tiene que ir cambiando la dirección de donde tira para que haga realmente ripping todo el tiempo. Si uno intenta hacer sharing con este tipo de cataratas y con estas cápsulas que son muy, muy distensibles, lo único que va a hacer es que la capsulorhexis se vaya al ecuador y bueno, tenga que terminar con un canópero o con alguna otra técnica en particular. Uno tiene que ir muy lentamente y retomando varias veces, como pueden ver. No lo puede hacer uno con una o dos retomas debido a que realmente, fíjense la elasticidad de la cápsula cuando uno sigue tirando y la cápsula quiere seguirse abriendo. Bueno, una vez que hacemos la capsulorhexis, prácticamente es el meollo de esta cirugía está en la capsulorhexis. Si uno hace una buena capsulorhexis, lo demás realmente es muy sencillo. Como bien nos comentó la doctora hace un rato, las cataratas son cataratas muy blandas. Fíjense que ni siquiera se sacan con ultrasonido, con una bomba y reacción-aspiración. Vamos a sacar el cristalino sin problema. Luego vamos a colocar el viscoelástico para después poder colocar la lente intraocular. Fíjense que cuando uno coloca la lente intraocular en el saco capsular, esta es una lente de 12.5 milímetros de largo total, y como pueden observar, es como que le costara abrirse la lente, y en realidad es que tiene un saco capsular que es muy pequeño, entonces las ápticas les cuesta desplegarse en ese saco capsular que realmente es más pequeño que la lente. Por eso uno puede ver ahí cómo quedan las ápticas dobladas, entonces tiene que ir rotando la lente. Y acá algo interesante que les quiero mostrar, que uno a medida que va rotando la lente, se va dando cuenta, no sé si llegan a ver, que se ovaliza la cápsula anterior. Al ovalizarse la capsulorhexis anterior, quiere decir que la lente es más grande que ese saco que nosotros tenemos. Fíjense cómo lo vuelvo a rotar, y van a volver a ver que ahora está ovalizada en el sentido de hora 12, hora 6, como pueden ver, cuando las ápticas las tenemos un poquito más corrido, de hora 1 a hora 7.
Fíjense que a medida que lo vamos rotando se va ovalizando en ese eje. Bueno, una vez que logramos colocar la lente, vamos a realizar con un vitréctomo una apertura de la cápsula posterior para luego, ahí pueden ver cómo se abre la cápsula posterior, poder hacer una buena corvitrectomía de la parte anterior del vitrio. Es importante saber que existen dos técnicas. Obviamente que todos hablan de la técnica de hacer esto vía pars plana, que realmente es lícita y es muy buena, y creo que también vale mucho, pero esta técnica no hay que menospreciarla. Uno a veces dice que al sacar el vitrio y traerlo para arriba, viene hacia la incisión y puede quedar vitrio en cámara anterior. En el caso de los chicos esto es muy raro, porque el vitrio es mucho más forme, es mucho más duro, entonces es muy difícil que este vitrio pase a la cápsula anterior. Y ahí pueden observar, como estoy marcando, la rexis anterior y la rexis posterior y el lente que está colocado en el saco capsular. También, como bien dijo mi antecesora, colocar un punto en niños es algo que no se puede negociar. Siempre los chicos tienen que ir con finalizar la cirugía cerrando muy bien todas las incisiones, porque siempre se van a querer tocar los ojos. Bueno, les voy a hablar un poco sobre cataratas polares. Tenemos las polares anteriores y las polares posteriores, y les voy a mostrar un ejemplo de una cirugía, pero de una catarata polar posterior, pero que tiene cápsula posterior disrupta, abierta. Hay una solución de continuidad antes de empezar la cirugía, y esto lo pudimos ver a través de estudios de OCT previos, y podemos observar que la cirugía hasta ahora se comporta como una cirugía normal. Acá volvemos a hacer el ripping. Yo acá tenía buena visibilidad, pero es muy correcto teñir estas cápsulas para que nosotros las podamos ver un poco mejor. Acá realmente, como la visibilidad periférica era buena, lo hice sin teñir, pero lo ideal es teñirlo. Y ahora sí vamos a ver unas diferencias interesantes en relación a lo que es un ojo adulto normal. Fíjense cómo saco muy bien el viscoelástico, eso que aprieto y lo saco muy bien, ahora van a ver por qué es. Porque nosotros vamos a hacer, en vez de una hidrodisección, una viscodisección. La viscodisección justamente la hacemos para poder separar las cápsulas anterior y posterior de la corteza del cristalino, y de esta manera nosotros poder tener una facomulsificación segura a pesar de tener la cápsula posterior rota. Fíjense que también hacemos en 360 grados la viscodisección. Acá colocamos en la cánula acodada viscoelástico, y hacemos también viscodisección subincisional, que es un dato muy importante a tener en cuenta. Bueno, la cirugía realmente es muy sencilla. Uno igualmente tiene que ir con valores relativamente bajos. No nos olvidemos que tenemos la cápsula abierta, pero también tenemos que tener en consideración que el ojo está lleno de viscoelástico. Al estar lleno de viscoelástico, probablemente tengamos la hialoides anterior que esté ahí tratando de contener que no venga vitrio a la cámara anterior. Seguimos muy delicadamente haciendo la facomulsificación, y ahí observamos el agujero previo que tiene este paciente. Colocamos viscoelástico entre la cápsula posterior y la hialoides anterior, separando el vitrio de esta manera y pudiendo trabajar tranquilos para poder agrandar esa cápsula rexis posterior. Acá vamos a hacer un pequeño corte con un bilance. Fíjense que el vitrio no aparece en ningún momento, porque nosotros tenemos un colchón de viscoelástico por debajo del vitrio anterior, y una vez que hacemos el corte, vamos a realizar una cápsula rexis posterior. Una vez que hacemos la rexis posterior, ahí cuando estamos terminando, empezamos a ver que ahí no se tracciona vitrio, lo que estamos traccionando es la cápsula posterior, y ahí vamos a ver que existe una pequeñísima brida que viene del centro, que sería el punto de Mittendorf, digamos, que se iría para adentro. Entonces eso sí lo vamos a sacar con tijera. Ahí se ve perfectamente, acá la pueden ver, esta pequeña brida vítrea que hay, en la cual nosotros esa sí la vamos a cortar con vitrector o con tijera. Y ahí, luego de realizar la vitrectomía, vamos a hacer, ahora sí vamos a agrandar y vamos a hacer una vitrectomía más amplia. Ahí fíjense que estoy
primero estoy comiendo viscoelástico y después voy a empezar a llevar el vitrio. Y esto es lo más importante. Cuando uno coloca viscoelástico, tiene que colocarlo en el saco capsular, en el fondo de saco capsular, porque si no, cuando coloquen la lente va a ir o adelante, que es un problema, o atrás, que también es un problema, y no va a ir a donde nosotros queremos, que es el saco capsular. Que es mal llamado saco porque tiene un agujero en la cápsula posterior, pero es donde nosotros queremos colocar la lente. Fíjense que la lente es una lente de 12 milímetros y medio y parece una lente gigantesca. Lo que pasa es que, repetimos, el ojo es chico, como bien nos comentaba el doctor Güemes. Fíjense que colocar la lente parece complicado y no está complicado porque uno pueda pensar que hay vitrio en cámara anterior. No hay vitrio en cámara anterior, está complicado justamente por el tamaño de la lente en relación al ojo que estamos trabajando. Bueno, una vez que colocamos la lente, la rotamos, vemos que la lente está en el saco capsular y vamos a terminar aspirando el viscoelástico, pero con el vitréctomo, para quedarnos tranquilos de que si llega a aparecer algo de vitrio, nosotros estamos aspirando el viscoelástico. Fíjense que es viscoelástico, se ve perfectamente ahí, para que nosotros podamos terminar la cirugía. Y, como siempre, punto a terminar este tipo de cirugías, y con esto estamos terminando. Ahora, muy bien, esto queda muy bonito. Ahora bien, si yo no tuviera también a mi gran mentor, Adolfo Güemes, que es el que me enseñó estas cosas, no solo es importante la vitrectomía anterior, una depurada técnica quirúrgica y demás, sino que también es muy importante el manejo de la faquia, la esquiascopía y tratar de que ese ojo no sufra de privación visual a pesar de estar operado. Esa es una clave importante que tenemos que tener en claro en las cataratas congénitas. Bueno, muchísimas gracias por su atención, y los resultados visuales van a depender de una depurada técnica quirúrgica y el correcto manejo de la faquia en estos pacientes. Para continuar, lo que ya habló la doctora Marchand y el doctor Luis Unino, vamos a hacer un panorama general del manejo de catarata congénita. Voy a hablar de timing, cuándo operar. Ya la doctora Marchand dijo lo ideal es entre las 6 semanas, 8 semanas. Hay todo un tema de los que se operan antes del mes de vida, tienen mayor riesgo de desarrollar un glaucoma afáquico, y en mi opinión, a veces no siempre es así. Antiguamente operábamos chicos en los 15 días de vida, cuando yo tenía un anestesista que se animaba a dormirlos. Y yo creo que una de las cosas fundamentales en el desarrollo del glaucoma del afáquico es una vitrectomía que no es completa, o una aspiración de todo el material cristaliniano que no es completo. Se hablan, y ahora en los webinars se están hablando de que una de las posibilidades sería de aspirar bien las células epiteliales de la cápsula anterior, pero en una palabra lo que quieren decir es que tiene que ser muy prolija la aspiración del cristalino, y por supuesto muy generosa la vitrectomía, si no sí puede desarrollar un glaucoma del afáquico. Si hay que operar o no, no siempre las cataratas congénitas hay que operarlas, y ya brillantemente la doctora Marchand nos habló de cuándo colocar lente intraocular. Yo coincido plenamente con lo que dijo la doctora, nunca antes del año de edad, entre el año y los 2 años de edad, cuando no sea posible el manejo de lentes de contacto, pero sí siempre después de los 2 años de edad. Manejo de las complicaciones, que es un poco la diferencia con las charlas anteriores que voy a hablar un poco yo. Manejo de la faquia y manejo de la ambliopía es lo que va a decidir el éxito de una operación. Sabemos que es importante que se opere inmediatamente una catarata congénita, porque ya se ha demostrado en la década del 80 que los pacientes o niños recién nacidos con catarata congénita que compromete la visión, si se tarda más de 60 a 70 días de vida, desarrollan un nistagmus sensorial que ya nos está hablando de un signo de ambliopía prácticamente, no irreversible, pero de difícil manejo o pronóstico posterior. Una de las cosas que a veces nos traba, más ahora que antes, con el tema legal, es hacer una anestesia en un chico. Por eso es importante a veces tener una infraestructura como para poder hacer una buena anestesia general. En este caso era un paciente prematuro que venía de la incubadora y tenía una catarata aparte de una retinopatía de prematuro, y se hacía muy importante operar la catarata para poder ver el manejo de su retinopatía. Y bueno, por eso vemos que es importante
Este paciente enseguida, después de la operación, ya se pudo despertar. Es importante tener una buena infraestructura de anestesia como para poder hacer estas cirugías en forma rápida. A veces hacemos aparte una anestesia local para que sea que se utilicen menos anestésicos. Y, como les dije, no siempre hay que operar. Hay cataratas que, como esta, son cataratas parciales, que no afectan en forma total la visión. Este es un paciente, era hijo de un científico, y el mismo padre me dijo, ¿por qué no esperamos un poquito y lo mantenemos? Si después hay que operarle otra vez para ponerle lente intraocular, ¿por qué no hacemos todo en uno? Efectivamente, nos fijamos que la catarata está cerca del eje visual, pero no compromete totalmente el eje visual, con lo cual este paciente lo manejamos con dilatación y oclusión del ojo sano, hasta que llegó a los 2 años de edad, y ahí, cuando se pudo colocar lente intraocular, ahí sí le colocamos el lente intraocular. Hay cataratas que uno las puede esperar un poco más, como los lenticonos posterior. Ahí el doctor Zunino mostró una increíble cirugía de una polar posterior, donde ya estaba rota la cápsula antes de entrar al ojo, pero hay veces que el lenticono posterior, como lo dice el nombre, es una deformación de la parte posterior del cristalino con un adelgazamiento de la cápsula posterior, pero a veces no es necesario que haya una enorme opacidad para decidir si la operamos o no la operamos al paciente. Muchas veces estos pacientes son ambliopes no por la opacidad, que como ven acá no es tan importante ni abarca todo el cristalino, sino esto es importante operarlos por la ambliopía debido a la asimetría en la refracción. Son pacientes que, como bien saben, el reflejo en tijera que produce los lenticonos posteriores producen un astigmatismo cristaliniano que va a ambliopizar al paciente. Entonces, los lenticonos posteriores, que generalmente se manifiestan más tardíamente, no al primer mes o primer año de vida, sino suelen diagnosticarse a partir de los 5 años en general, hay que operarlos cuando uno los ve, porque son ambliopes, no tanto por la opacidad, sino por el astigmatismo cristaliniano. ¿Cómo operar? No vamos a hablar porque ya lo manifestaron muy bien los doctores Zunino y Marchand. El lente de manejo de la faquia es importante. Sabemos que si vamos a dejar un paciente afáquico, obviamente no va a tener ninguna capacidad de acomodación. Por lo tanto, es importante, como vamos a darle un lente de contacto, en dejarlo miope. Ahí como la última diapositiva que mostró el doctor Zunino. Entonces es importante hacer la esquiascopía. A mí me gusta que haya estado la doctora Marchand acá, porque yo estuve en el hospital Casa Cuna y veo cómo manejan la esquiascopía. Es fundamental cómo hacer la esquiascopía. Si uno no sabe hacer la esquiascopía, casi le diría, no opere una catarata congénita, porque ¿de qué sirve que sea muy linda la cirugía si el paciente queda más 8, más 10, más 15 y encima es afáquico y no puede acomodar? Por eso, bueno, en el hospital donde la doctora Marchand opera, yo he visto que con un espejito y una linterna nomás hacen así, ya saben cuál es la refracción del paciente. Entonces, fundamental el hacer una buena esquiascopía para darle un buen lente de contacto. Si el paciente está afáquico y queda hipermétrope, obviamente va a ser amblíope, por más que sea la mejor cirugía del mundo. ¿Qué pasa con, bueno, no siempre se puede usar lente de contacto por cuestiones económicas, sociales, en fin, familiares, a veces se hace difícil. Cataratas congénitas bilaterales, digamos, se puede usar anteojos si hay dificultad con el manejo de lentes de contacto. Obviamente que no es lo ideal, pero la faquia se puede manejar también con lentes aéreos. Ya está bien demostrado de la década del 80, un estudio de Gordon que mostró que la longitud axial a partir de los 2 años de edad ya está desarrollada en un casi 80%, y es por eso que a partir de 2 años colocamos lentes intraoculares y no antes. Acá yo disiento un poco con la doctora Marchand, pero eso está muy discutido entre cirujanos de segmento anterior y oftalmopediatras. Hay veces que algunos, como dijo la doctora, los dejan hipermétropes de +3 para evitar la miopía posterior, pero el tema es que si lo dejamos hipermétrope tenemos que o colocarle lente de contacto, si está pseudofáquico, o un anteojo aéreo, porque el paciente nuevamente no va a tener capacidad de acomodación al estar pseudofáquico. Por lo tanto, yo prefiero dejarlo miope. Yo soy miope, no es el fin del mundo ser miope, nos viene muy bien para ver de cerca, y los chicos, el mundo de los chicos es la visión de cerca. Esto
es lo que le agradezco al doctor Zunino, que me enseñó a colocar lentes Artisan. Y si bien no es la primera elección, en caso de, este caso de un paciente con síndrome de Down, que no le podían manejar los padres los lentes de contacto, vivían lejos, entonces decidimos acá colocarle un lente Artisan, porque era un ojo muy chico, y probablemente al colocar un lente intraocular antes de 2 años de edad, probablemente sí quede ahí ya muy miope en un futuro. Entonces preferimos colocarle un lente transitorio, digamos, como es el lente Artisan pediátrico, para sí en un futuro colocarle un lente en el surcus. Era un lente de más 30, Artisan pediátrico, que tiene la gran ventaja que fíjense el tamaño, 6.5 milímetros, es un lente muy chico, con lo cual si el ojo es muy chico, no nos importa, es muy fácil de colocar. Hay lentes Artisan pediátricos de 6.5 y lentes Artisan pediátricos de 7.5. Hoy en día hay que encargarlos porque no están en stock, se piden directamente a la casa Optec. Y entonces uno enclava el iris, vemos que ahí ya tiene un iris medio atrófico en un sector, así que uno tiene que buscar un buen sector de iris como para enclavar la óptica del lente Artisan. Es un chico que después va a haber que sacarle los puntos, como dijo la doctora. Acá sí va a haber que dormirlo porque va a ser muy difícil hacerlo en el consultorio, pero vemos que ahí el lente queda bien enganchado y después, por supuesto, hay que hacer una iridectomía, como se ve ahí, que estamos inyectando y aspirando. Y después, entonces, ya queda el lente colocado. ¿Qué pasa si es una miopía posterior? Esto es una paciente que operamos y que el doctor Zunino le colocó un lente Artisan para corregir su miopía. Era una paciente que había sido colocado un lente intraocular y años después, ya de adulta, había desarrollado una miopía de menos 17 y bueno, él le corrigió su miopía con un lente Artisan fáquico. En este caso, no un lente Artisan de afaquia, sino un lente Artisan fáquico que corrigió y ahí vemos la corrección de la miopía. O sea que la miopía no es el fin del mundo, y lo dice una persona que soy miope. ¿Qué otra complicación? Bueno, esta era una paciente que operamos de catarata congénita y que fue el único que me desarrolló un glaucoma del afáquico. Fíjense la opacidad y la megalocórnea que desarrolló después. Yo creo que a este paciente no le pudimos hacer una buena vitrectomía, no teníamos en este caso concreto un buen vitrectomo de cámara posterior y por eso entonces desarrolló un glaucoma del afáquico. En estos casos, cuando hay un glaucoma posterior a una afaquia, la elección es no hacer una trabeculectomía. Sabemos que en los chicos hay que hacer una trabeculotomía y no una trabeculectomía. La cirugía de elección en la infancia es trabeculotomía. Ya esto en Oftalmo Córdoba lo hemos desarrollado con el doctor Enrique Urrechavalía. Y se hace un flap, generalmente 3x3 o 4x4 milímetros. La idea es ir bien profundo. Van a ver ahí los dos puntitos y un poco de opacidad corneal que tenía el paciente. Ya había empezado a desarrollar esta opacidad. Y se hace un flap al igual que una trabeculectomía, pero la idea es buscar el canal de Schlemm, porque esto es una cirugía de Schlemm y no una cirugía de trabeculado, que suele estar 2 milímetros por detrás de la zona gris, y cuando uno ve que empieza a salir líquido, entra con el trabeculótomo y va hacia cámara anterior, hacia un lado y hacia el otro, y de esa manera trata el glaucoma de la afaquia. Fíjense que hay un poquito de sangre en cámara anterior, eso a veces es cuando uno toca un poco el cuerpo ciliar, pero cuando hay glaucoma de la afaquia hay que tratarlo. ¿Qué pasa cuando hay bueno, este es un caso de un lente, una captura del lente. ¿Qué pasa cuando hay estrabismo? Bueno, acá ven en este video que tiene los puntos en conjuntiva. Cuando hay estrabismo también hay que corregir el estrabismo. Si bien esta es una clase de catarata congénita,
no quiere decir que haya que olvidarse de los otros problemas. Cuando hay estrabismo, generalmente es una esotropia, también hay que hacerle una cirugía de estrabismo, si quieren, en otro momento. Yo a veces estoy haciendo en el mismo acto operatorio, que si le pongo un lente intraocular o si le hago algo y el ojo está desviado, ahí mismo, ya que está dormido el paciente, le enderezo el ojo. En este caso, el lente se había capturado, estaba por arriba del bac, estaba en el sulcus, y lo que hubo que hacer es hacer una capsulectomía posterior más amplia, ya estaba adherida, así que en el bac acá era muy difícil de colocarlo nuevamente. El paciente tenía una pupila que por momentos estaba bien y por momentos se deformaba, y entonces después hubo que recolocar el lente en la posterior, a la cápsula posterior, para que quede en buena posición. Pero ven que también hacemos una vitrectomía, aspiramos el viscoelástico. En este caso también yo me manejo por vía anterior y vemos que la pupila queda en posición normal. Como les dije, esta era una paciente que tenía un estrabismo, como suelen tener, DVD, catarata unilateral, ven el lente de contacto, y en el mismo acto operatorio le pusimos un lente, en este caso un lente artesán, y le corregimos el estrabismo en el mismo momento. Si no, es un paciente que obviamente no va a fijar cada vez que esté sin el parche puesto en el ojo sano. Acordarse que si el ojo está desviado hay que enderezarlo y que la paciente en el postoperatorio. Siempre manejo la miopía, acuérdense de la oclusión, y si el ojo, si es difícil la oclusión, acuérdense que la atropina es una variante en pacientes que tienen el ojo sano con una hipermetropía de más de 2,5. Lo viejo, y dijo, ¿qué es lo nuevo? Lo mismo, lo viejo, no hay nada nuevo, refracción, 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 eso es lo más importante en esta cirugía. Y la conclusión es que no hay que adelantarse en la colocación de lentes intraoculares, siempre tratar de manejarlo con lentes de contacto. Es importante el timing, cuándo operar, en los casos que cuanto antes mejor, evitando, por supuesto, hoy en día ya se sabe que si es posible antes del mes de edad no, pero tratar de cuanto antes mejor. La vitrectomía es lo más importante y el manejo de la refracción, como dice acá, es lo que va a determinar el éxito visual en estos pacientes. Bueno, vamos ahora, yo voy a dejar de compartir pantalla y vamos a discutir un poco vamos a hacer una pregunta. Karina, ¿cómo hacen ustedes el manejo del lente de contacto? Digamos, le hacen la esquiascopía enseguida, le ponen el lente de contacto enseguida después de operar, esperan unos meses. ¿Cómo es el manejo del lente de contacto? Yo generalmente espero que desinflame un poco el ojo, por lo menos 15 días, entre los 15 días y un mes más o menos, si el ojo está tranquilo, para hacerle una medición más exacta, digamos, y adecuada, para que abra bien el ojo, colabore y poder tomarle bien la esquiascopía. Y a partir de ahí ya mandamos a hacer el lente de contacto a algún lugar, preferentemente que sepamos que hacen una buena adaptación, porque es lo que más cuesta que los padres por ahí se animen a colocarle el lente de contacto a un bebé. Entonces, bueno, algún lugar que sepa que les explican bien y que le pueden hacer un buen seguimiento. Y igualmente nosotros los controlamos cada un mes al principio, cada 2 meses, porque hay que ver las variaciones. Si es un nene muy chiquito, muchas veces puede avanzar rápido el tema refractivo y hay que cambiarlo. Pero bueno, en general así. ¿Despierto? ¿Lo duermen? ¿Cómo lo hace la esquiascopía vos, Karina? No, despierto. Despierto. Ven que hacerle una esquiascopía a un chiquito de unos meses o un año o 2 años de edad, obviamente hay que tener cancha. Por eso siempre digo que si alguien quiere hacer oftalmopediatría, lo más importante es aprender a hacer esquiascopía. Hoy en día la tecnología ayuda mucho, hay autorrefractómetros portátiles inclusive, que uno lo puede hacer, pero en menores de un año de edad es muy difícil porque tiene que ser muy rápido y nada es más rápido que la luz con la esquiascopía, con lo cual ni siquiera tecnología de avanzada hoy en día nos puede ayudar en un chiquito que se mueve y que grita. Cuando una persona está experimentada en hacer esquiascopía, como acá son las doctoras en el hospital Casa Cuna, una simple mirada con el lente, el espejito plano o con el retinoscopio ya nos da una idea
aproximada de qué refracción tiene. Y otras veces, a veces incluso si uno le erra, digámosle que si lo es más 34 y uno le pone un más 30, yo a veces les digo a los padres que los vuelvo a hacer la esquejoscopía con el lente de contacto puesta, y si me quedo corto, que sepan que los voy a volver a mandar a que le hagan uno hasta que efectivamente quede miope de -3 o idealmente un poquito miope porque ese paciente no tiene acomodación, ¿no es cierto? ¿Siempre son lentes blandos los que usan ustedes, Karina? No, generalmente depende de la óptica, cómo trabaja. Lo ideal es que sean lentes para bebés, porque muchas veces les intentan adaptar lentes de adulto y no hay forma de que le calce bien en la córnea. Pero depende, muchas veces les han dado también de los flexibles. Bien. ¿Y cómo manejan la ambliopía de un paciente que tiene una catarata congénita unilateral, digamos? Bueno, eso es lo más importante. Unilateral ya sabemos que tiene peor pronóstico, así que es muy importante si es quirúrgico, como bien decías antes, que no todas son quirúrgicas, por ahí con una dilatación, si es una polar chiquita o algo se puede manejar. Pero bueno, si es quirúrgico, operarlo, si no es quirúrgico, seguirlo de cerca, con parche. Bueno, en caso de, como decías, de que fuera muy hipermétrope, se puede intentar con atropina, pero es muy importante hacerle un buen seguimiento, una buena estimulación, ¿sí? Porque si no, no sirve de nada. Yo les explico a los padres y se los explico un montón de veces antes de operarlo que la cirugía no es la solución tampoco al problema, 100%, porque le sacamos lo que le pacificaba la visión, pero si no usa el parche que tiene que hacer para estimular, o no usa el anteojo en caso que necesite, o lo que sea, no hace un seguimiento adecuado, va a seguir ambliope. Bien. ¿A partir de cuándo le decís a los padres que empiecen a usar parche? Un bebito que nace con catarata congénita lo operaste a los 2 meses de vida. ¿Cuándo le empezás a hacer oclusión? Enseguida, sí, ni bien ya se le da el alta, digamos, ya empieza a hacer el parche, no importa los meses. ¿Cuánto tiempo en general? Si es menor de 6 meses, generalmente es un ratito, 10 minutos, 15 minutos, un rato como para que se vaya acostumbrando a eso. Ya a partir de los 6 meses, por ahí un poquito más, 20 minutos, media hora, recién a partir del año una hora completa. Bien, perfecto. Doctor Zunino, usted que tiene mucha experiencia en equipos, acá la doctora nos mostró que ella hace vitrectomías con el equipo de FACO. No vamos a hablar de marcas ni de este tipo de cosas, pero ¿cuál es su opinión en cuanto a una vitrectomía, que sabemos que es lo más importante en la catarata congénita, con respecto a equipos de FACO común o a equipos de vitrectomía, y qué consejo le puede dar a los oftalmólogos que quieren hacer cataratas congénitas? ¿En qué equipo, cómo los orientaría? Vamos a arrancar de la situación ideal, que sería tener un vitrectomo posterior, el cual tiene una velocidad de corte muy importante, y esa velocidad de corte va a hacer que en ningún momento de la vitrectomía nosotros hagamos tracción del vitrio y tracción de la retina y de la base del vitrio, que es lo que justamente no queremos, ¿no? Pero esto no nos implica que no lo podamos hacer con un vitrectomo anterior, ¿tá? Siempre y cuando tengamos una respetable velocidad de corte, que la punta del vitrectomo sea nueva, porque si la punta del vitrectomo no es nueva, no va a cortar, y por más velocidad que tenga, realmente vamos a traccionar, ¿tá? Que es también muy importante eso. Y otra cosa importante, que la cuchilla tiene que ser habitualmente forma de guillotina y no tiene que ser rotatorio, porque si es rotatorio ya sabemos que son vitrectomos obsoletos y vitrectomos que realmente vamos a pensar que estamos haciendo una vitrectomía y lo único que estamos haciendo es trasladar el vitrio de un lado al otro y no lo estamos comiendo, que es lo que nosotros realmente queremos, ¿no? Y en relación a las entradas vía pars plana o las entradas anteriores, es muy importante saber que cuando nosotros tenemos un vitrectomista posterior que va a encarar una cirugía pediátrica, probablemente lo haga por pars plana y lo haga muy bien, pero los cirujanos avesados de segmento anterior nos cuesta mucho cambiar y entrar por pars plana, ¿no? Pero bueno, digamos que yo creo que el gold standard, si uno quiere pensarlo, es vitrectomo posterior y vitrectomía por pars plana. Digamos, lo mejor que uno puede llegar a hacer. Pero hay variables, ¿no? Como las que mostré yo, por ejemplo. Bien, perfecto.
Sí, de algunos incluso hacen, yo he hecho alguna vez la cirugía con colocación de lente intraocular por vía anterior, y después cuando le tengo que hacer la capsulectomía posterior y vitrectomía anterior, ahí sí voy por pars plana. O sea, es que como agarro los dos approach anterior para la cirugía y approach posterior para lo que es la capsulectomía posterior y vitrectomía anterior. Y una cosa que vos mostraste en el video, doctor Zunino, es que obviamente hay que ser hábil. Hiciste en la polar posterior, hiciste una rexis posterior y una vitrectomía, y colocaste el lente ya en el back como si fuera algo normal, y es algo que obviamente no es algo nada fácil, si bien para vos te sale muy fácil, pero quiero contar una vez que yo coloqué un lente intraocular ya con la rexis posterior y la vitrectomía anterior, y se me cayó el lente, era un lente más 36, así de gordo, que pesaba 20 kilos, se me cayó el vítreo. Entonces, uno de los puntos es colocar el lente en el back, asegurarse que está en el back, y después hacer la capsulectomía posterior y la vitrectomía posterior. ¿Qué opinas Mira, de este tema? como acotación a esto, lo primero y más importante es que uno le presta atención a cómo va a inyectar la lente. Y el tip de esto no es en cómo uno va a inyectar la lente y cómo va a abrir y cómo va a mover la mano. El tip es dónde uno puso el viscoelástico, dónde uno hizo el espacio para que vaya la lente. Si uno abrió bien el espacio, después la lente va a ir a donde uno abrió el espacio. O sea, está un pasito antes de lo que uno cree que donde va a tener el problema es. ¿tá? Entonces, si uno coloca el viscoelástico abriendo el saco capsular, ahí tiene muchas más chances de que la lente vaya al saco capsular, haga la maniobra que haga cuando coloca la lente. Ahora, si uno coloca viscoelástico y no se percata que está por debajo de la cápsula posterior e inyecta, van a cerrar ambas cápsulas y van a abrir el espacio posterior. Y cuando uno inyecte la lente, por más que haga bien la maniobra, el problema estuvo en el paso anterior, que no puso el viscoelástico en un lugar que no era el adecuado. Y en relación a las lentes, quería decir algo, que ahí vi que el doctor Güemes puso una lente de acrílico hidrofóbico de 3 piezas, y creo que esa lente es la lente ideal, con ápticas de prolene. Ahora, tenemos un problema. Si un cirujano de catarata convencional le escucharía esta charla, no entendería cómo nosotros estamos hablando de lentes de todas de más de 30 dioptrías, 36, 38, 40. Entonces, este tipo de lentes hay que poner lo que hay en el mercado, lamentablemente. Entonces, hay veces que uno tiene una lente de 40 o de 38 y lo único que hay es una lente de monopieza. Entonces, bueno, hay que poner monopieza. Intentar hacer la maniobra besada, hacer un piggyback en estos chicos es casi un desastre, porque no tienen lugar para poner una lente, no van a andar poniendo dos. Esa es la realidad, es imposible de que entren dos lentes. Entonces, repito, la mejor lente es una lente de acrílico hidrofóbico de 3 piezas con ápticas de prolene, que sabemos que tiene buena movilidad, pero lamentablemente muchas veces no tenemos, no en el mercado argentino, en el mercado mundial, porque no se fabrican de tantas dioptrías en este tipo de tecnología, ¿no? Sí, y efectivamente, incluso en el Artisan pediátricos, que son ideales para poner en ojos chicos, tampoco existe más de más 30. Con lo cual, como bien dijiste recién, estamos limitados en los más 36, más 38, más 40, como suelen ser estos ojos nanoftálmicos. Otro tip interesante, y con esto no. Yo cuando tengo una lente de más de 35, de más 35, no la pliego. O trato de plegarla con un inyector con un cartridge que sea bien grande, que entre por lo menos por 3.2 milímetros. No nos olvidemos, como bien dijo el doctor Güemes, que es una lente gorda, y cuando ustedes inyectan una lente de más de 33, 34 dioptrías, el riesgo de que se rompa la lente en el inyector es muchísimo más alto. Entonces hay que tener cuidado cuando uno inyecta estas lentes, porque son lentes que se rompen mucho más fácil que las lentes de dioptrías convencionales. Bien, ¿no? ¿Estamos bien con el tiempo? Bueno, muchas gracias, doctor Zunino, doctora Marchán, por esta
conferencia en cataratas congénitas visto desde distintos puntos de vista, tanto quirúrgico como de manejo de refracción y de ambliopía. Y bueno, fue un placer contar con ustedes en el día de hoy. Bueno. Igualmente, Adolfo, gracias Luis. Bueno, un honor compartir la mesa con ustedes. Bueno, lo mismo digo, gracias a ustedes y muchas gracias Adolfo por la invitación.